calor. Pero entonces hay que tener en cuenta todas estas precauciones. En aplicación de frío y calor, entonces aplicación de frío, pues es la aplicación de compresas como tal frías, compresas o bolsas frías en determinada región del cuerpo para reducir el metabolismo celular, es decir, va a producir una vasoconstricción cutánea, ¿verdad? Entonces como que va a comprimir esos vasos sanguíneos y entonces va a disminuir la producción de calor corporal, ¿verdad? Porque como tal, cuando aplicamos frío, va a existir esa conducción de frío hacia el área que queremos tratar y va a disminuir el calor en esa área, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hay una lesión, si hay algún dolor, esguince, al nosotros tener ese esguince, recuerden que mi sistema inmunológico va a actuar, va a producir anticuerpos y entonces van a ir en contra de ese antígeno, ¿verdad? Y por lo tanto va a producir inflamación, va a producir dolor, calor al tacto y entonces nosotros podemos disminuir este proceso mediante la colocación de frío o de hielo en este caso, ¿verdad? La aplicación de frío mediante compresas o mediante bolsas frías. Pero entonces, solo para que tengamos en cuenta, ¿verdad? Entonces el frío reduce el metabolismo celular, ¿verdad? Reduce esa producción o ese trabajo que realizan las células para actuar y va a existir una vasoconstricción, ¿verdad? Entonces va a contraer o va a cerrar esos vasos sanguíneos, lo que no va a permitir que se siga produciendo calor, temperatura o una infección. Los objetivos pues son aliviar el dolor, disminuir la temperatura, y prevenir o reducir el edema local, que como les decía, cuando hay presencia de un cuerpo extraño, cuando hay algún golpe, nuestro sistema inmunológico actúa y entonces el medio de defensa que tiene ante ese agente, ante esa situación o dolor, es producir um, anti anticuerpos para poder atacar esa situación, ¿verdad? Ya sea dolor, esguince, un antígeno que haya ingresado, entonces va a producir estos efectos, que sería entonces dolor, va a producir alta temperatura, va a producir edema, ¿verdad? O inflamación en el área afectada. Y entonces el objetivo del frío es ese, ¿verdad? Aliviar el dolor, disminuir la temperatura en el área, lo hace mediante la vasoconstricción y prevenir o reducir el edema, ¿verdad? Puede que ahorita no tenga edema porque tuve un esguince, pero con el paso del tiempo voy a tener edema. Pero entonces lo puedo prevenir colocando hielo local o frío local. O si ya tengo edema, lo voy a reducir mediante la colocación de frío, ¿verdad? Entonces todo esto se toma en cuenta para la aplicación de frío, ¿verdad? Estos son mis objetivos. ¿Qué quiero lograr yo con aplicar frío? Esto, disminuir el dolor, disminuir la temperatura y evitar algún tipo de inflamación. ¿Cuáles son las razones para aplicarlo? Para efectuar o tener efectos locales o sistémicos, ¿verdad? Entonces, efectos locales, por ejemplo, tuve un esguince y entonces quiero evitar que tenga edema, me coloco hielo. Y a nivel sistémico, para disminuir la temperatura, ¿verdad? Entonces, si ustedes mencionaron, ¿verdad? En su exposición, cuando nosotros también vamos a o controlamos una temperatura alta en el paciente, podemos aplicar medios físicos, que a eso le llamamos medios físicos, porque como tal no utilizamos medicamentos, no utilizamos algo extra, sino que el primer paso es brindar medios físicos mediante la colocación de compresas frías en diferentes áreas específicas para disminuir la temperatura sistémica, es decir, de todo el organismo. Entonces podemos crear efectos locales, es decir, en el área específica o sistémicos en todo el organismo, que sería cuando lo utilizamos para disminuir la temperatura corporal. Para detener hemorragias, porque dijimos que efectúa una acción de vasoconstricción, es decir, que cierra, ¿verdad? Comprime los vasos sanguíneos y evita que siga apareciendo la hemorragia. Para contraer músculos y para deprimir la acción del corazón, ¿verdad? Entonces,
Decíamos que como va a crear un efecto de vasoconstricción, va a comprimir ya sea músculos, es decir, el área donde lo efectuemos, ya sea que haya una hemorragia o que haya algún dolor muscular, por ejemplo, los va a relajar o los va a contraer para entonces evitar ese dolor, para evitar el edema y cualquier tipo de molestia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos también en relación a deprimir la acción del corazón, porque como les digo, va a haber una vasoconstricción, ¿verdad? Va a haber una vasoconstricción de esos vasos sanguíneos y entonces va a mantener estable la acción del corazón. ¿Sí? Ejemplo, cuando hay hemorragias o cuando hay dolor, cuando hay algún tipo de afección, el corazón también se va a ver afectado. ¿Verdad? Entonces puede haber taquicardia, puede haber algún tipo de alteración en frecuencia cardíaca o presión arterial y que entonces lo podemos disminuir mediante la aplicación de frío, que sería a nivel sistémico, ¿verdad? Para mantener el equilibrio. Retrasar el proceso de supuración, es decir, el proceso en que exista algún tipo de infección y que pueda ya generar como tal alguna secreción, algún fluido, lo va a retrasar, ¿verdad? Porque como les digo, la aplicación del frío va a ser utilizado ya sea por medios locales o sistémicos para disminuir el edema o la actuación del sistema inmunológico ante determinado agente o situación. Entonces va a retrasar todo ese proceso de infección y lo va a mantener estable en lo que detectamos qué tipo de infección es y el tratamiento que le corresponde. Aliviar el dolor ya que adormece los receptores del dolor, ¿verdad? Decimos que el frío es utilizado para disminuir el dolor, pero ¿por qué? Porque recordemos que a nivel del sistema nervioso tenemos receptores, ¿verdad? Receptores de cualquier situación, estímulo externo. Entonces tenemos receptores de calor, tenemos receptores de frío, tenemos receptores del dolor. Entonces, al nosotros aplicar frío, vamos a adormecer, ¿verdad? Vamos a dormir a esos receptores del dolor y entonces va a disminuir, no va a haber dolor. Que como les digo, esos son los efectos o síntomas que va a tener una persona después de una infección, ¿verdad? Regularmente o después de un golpe y algo que sea externo, que sea invasivo para el paciente, que entonces va a activar el sistema inmunológico y va a producir estos síntomas como defensa, ¿verdad? Porque estos síntomas los efectúa o se obtienen y se presentan como medio de defensa de mi cuerpo. Entonces, ya sea que presente dolor, inflamación, calor al tacto, esos son los efectos que mi cuerpo está utilizando para defenderlo. Entonces vamos a aliviar el dolor porque mediante el frío vamos a adormecer, vamos a debilitar esos receptores del dolor. Entonces tenemos varios tipos, ¿verdad? O varios medios por los que podemos aplicar frío. Están, por ejemplo, las bolsas de frío, de hielo, perdón, que son las que ustedes veían aquí. Estas son las bolsas de hielo o bolsas frías. Y entonces necesitamos en nuestro equipo toallitas, compresas, sábanas pequeñas, pedazo de tela, lo que yo encuentre. Recipientes con agua o con hielo, bolsas de hule con cubo de hielo. Las bolsas de hule es como la que ustedes veían ahí arriba, ¿verdad? En la imagen. Que entonces son de hule específico para el frío. O pueden ser las bolsas de hielo normales, ¿verdad? Bolsas que han sido congeladas. Pero como tal, necesitamos las toallitas, compresas o pedazos de tela porque no podemos aplicar el hielo directamente hacia la piel, porque entonces generaríamos algún tipo de quemadura por, por frío. Y por eso utilizamos estas bolsitas o las toallitas para envolver la bolsita y colocarlo directamente en el área afectada. Un cobertor, un aulado, campos y sábanas. El procedimiento es lavarnos las manos, reunir nuestro equipo necesario, llevarlo junto al paciente, explicarle al paciente el procedimiento. Vamos a llenar nuestra bolsa, ¿verdad? Porque cuando son de hule, pues tienen una abertura y entonces llenamos la bolsa con 2 a 3 partes de hielo.
Le sacamos el aire y lo protegemos con su cobertor, con una toallita, con un pedazo de tela, lo que tengamos a la mano, para que entonces no apliquemos directamente el frío o el hielo como tal hacia la piel. Sea que utilicemos estas bolsas de hule o que utilicemos las bolsas normales, ¿verdad? Congeladas, tenemos que colocar un cobertor o un protector y no colocarlo directamente sobre la piel. Descubrimos entonces el área afectada, ¿verdad? El área donde queremos aplicar el frío, que regularmente estas bolsas las utilizamos con efecto local. Entonces, si tuvo un esguince, si tiene algún dolor en alguna parte específica, utilizaríamos estos, ¿sí? Entonces, colocamos la bolsa, ¿verdad? Ya descubrimos el área, protegemos la intimidad del paciente, ¿verdad? Solo descubrimos el área que vamos a trabajar y el resto del cuerpo lo vamos a cubrir con sábanas o con el cobertor que tengamos. Observamos al paciente periódicamente, nos aseguramos que esté cómodo, que no tenga dolor, que no esté demasiado frío, ¿verdad? Porque a veces los paños o los cobertores que utilizamos son muy delgados, entonces prácticamente ingresa el hielo como si estuviera directamente sobre la piel y podemos producir algún tipo de quemaduras. Entonces hay que verificar siempre cómo se encuentra el paciente, que esté cómodo, ¿verdad? Por eso regularmente le pedimos que se coloque en una posición cómoda, que podría ser la semifuller o la supina, y hacer las anotaciones correspondientes en la nota de enfermería, ¿verdad? Que es donde corresponde. Por supuesto que la aplicación de hielo debe estar indicada, ¿verdad? Especialmente si es hielo local, debe estar ordenado, debe estar en órdenes médicas y entonces así lo podemos utilizar, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos de hielo local, ¿verdad? Porque si queremos utilizar, por ejemplo, compresas frías solo para disminuir la temperatura, podemos utilizarlo porque es un medio físico, pero como tal, colocar hielo local, ¿verdad? Y colocar hielo en un área específica, tendríamos que tener órdenes médicas que regularmente siempre los deja, ¿verdad? Colocar hielo local en miembro afectado, ¿verdad? Por ejemplo, miembro superior derecho, pero nos indica, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que corroborar esas órdenes, corroborar que sí se trata de ese paciente, por cuánto tiempo y en qué área es que se coloca. Y entonces al finalizar todo el procedimiento, pues hacemos las anotaciones en nuestra nota de enfermería, colocamos que se le aplicó hielo local, por cuánto tiempo, por qué efectos o por qué motivo, para mantener informado, ¿sí? Y entonces después pues damos el cuidado posterior al equipo, ¿verdad? Si por ejemplo dice aplicar hielo local 30 minutos, bueno, entonces ya después de 30 minutos pues yo le hago el cuidado posterior al equipo. Yo retiro, bueno, nos solicitaban en el equipo a un lado cuando por ejemplo utilizamos las compresas frías, ¿verdad? Porque como tal es agua fría, entonces puede recorrer el agua sobre el cuerpo del paciente o sobre la cama y por eso necesitamos el aulado para cubrir las sábanas. Entonces le damos el cuidado posterior, ¿verdad? Descartamos el hielo, le realizamos la limpieza a la bolsita que utilizamos y dejamos cómodo al paciente, ¿sí? Eso es en relación a las bolsas de hielo, como tal bolsas ya sea de hule o las bolsas que regularmente utilizamos, pero esas son en caso de bolsas. Ahora cuando hablamos de compresas frías, que como su nombre lo dice son compresas, toallitas, pedazos de tela, con lo que contemos, que estén limpios por supuesto, que entonces vamos a efectuar también un medio terapéutico mediante el frío, pero utilizando compresas, que yo considero que este sí en algún momento todos lo hemos utilizado. Entonces al igual nos lavamos las manos, reunimos nuestro equipo, vamos a proteger la cama con el aulado, porque como les decía, aquí no utilizamos hielo como tal directamente, sino que es agua y el agua pues suele escurrirse, suele caer y hay que evitar incomodidad en el paciente, ¿verdad? Hay que evitar que se moje su sábana, su bata, en la ropa de cama en general. Vamos a mojar entonces las compresas en el agua de hielo, ¿verdad? Regularmente es un recipiente, colocamos hielo y con agua. Y entonces mojamos esas compresas, las exprimimos y las colocamos en el área indicada.
igual, tenemos que rectificar el estado del paciente, si tiene alguna molestia, si está incómodo, todo lo que mi paciente refiere. Pero entonces esa es la diferencia, ¿verdad? En las bolsas de hielo es directamente, introducimos el hielo en la bolsa y la colocamos con un cobertor. Y las compresas frías, pues solamente es mojar esas compresas, exprimirlas y colocarlas en el área indicada. Vamos a hacer las anotaciones correspondientes y vamos a retirar el material y dejar la unidad en orden. ¿Sí? Que como les digo, estas compresas frías sí las utilizamos como medios físicos para disminuir la temperatura en los pacientes. Entonces sí, regularmente los utilizamos, ¿verdad? Se les deja, por ejemplo, en la frente a nivel de abdomen y entonces así logramos un efecto terapéutico con medios físicos para disminuir la temperatura. Pero entonces están estos dos medios. En la aplicación de calor, que es efectivamente todo lo contrario, aplicar compresas calientes en determinadas regiones del cuerpo para activar el metabolismo celular. Si se acuerdan, vimos en la aplicación de frío que detiene o inhibe el metabolismo celular, pero el calor lo activa. Y entonces es utilizado con fines paliativos, es decir, para disminuir ciertos síntomas, para disminuir cierta incomodidad, dolor en el paciente, o con fines terapéuticos porque produce vasodilatación, ¿verdad? Y ahí vamos viendo las diferencias. En aplicación de frío es una vasoconstricción y en la aplicación de calor es una vasodilatación, ¿verdad? Entonces dilata los vasos sanguíneos. La disminución de la aplicación de calor bajo presión sanguínea aumenta el ritmo respiratorio, ¿sí? Entonces, al disminuir esa aplicación de calor que nosotros tenemos, cuando hay presión sanguínea, va a tener cierto aumento del ritmo respiratorio. Entonces van a aumentar, por ejemplo, en la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Que es en este caso que valoramos. Pero entonces les digo, a nivel de calor hay que tomar en cuenta mucho el estado del paciente porque recordemos que es una vasodilatación, ¿verdad? Entonces es como una relajación. Y por eso les mencionaba cuando hablábamos de los tipos de baño que nunca hay que dejar solo al paciente y que el agua con el que debe bañarse debe ser templada, ¿verdad? Ni fría ni caliente, porque entonces el calor genera efectos debilitantes, ¿verdad? Porque hay una relajación. Entonces puede debilitar al paciente, especialmente si tiene algún tipo de afección que no le permita tener sus funciones estables, va a tener alguna descompensación, ¿verdad? Entonces hay que tomar mucho en cuenta el estado de salud del paciente. Pero entonces la aplicación de calor lo utilizamos para fines paliativos, es decir, para disminuir cierto síntoma o dolor o terapéuticos, ¿verdad? Y entonces dentro de los objetivos, al igual que en el frío, es aliviar el dolor, favorecer el relajamiento muscular, porque dijimos que es una vasodilatación, entonces va a relajar, va a favorecer entonces al relajamiento muscular, va a proporcionar calor y confort y va a acelerar la evolución de un proceso inflamatorio, ¿sí? Porque entonces el calor es un medio de defensa de mi cuerpo que utiliza para defenderse de una inflamación. Pero entonces si yo aplico calor, voy a hacer que evolucione ese proceso inflamatorio, ¿verdad? Voy a hacer que siga manteniéndose ese proceso. Y aumentar la temperatura corporal, que como tal ya dijimos, ya vimos por qué medio perdemos y obtenemos calor. Entonces está, por ejemplo, la conducción y un objeto caliente puede conducir ese calor o esa temperatura hacia otro cuerpo. Entonces hay que considerar eso, ¿verdad? Por eso hablamos de aumentar la temperatura corporal, ¿verdad? Porque entonces es una compresa caliente y si tiene por ejemplo, una baja temperatura, hipotermia el paciente, es lo recomendado aumentar esa temperatura. ¿Mediante qué? Mediante aplicación de calor, ¿verdad? Ya sea colocar
sábanas frazadas o aplicación local mediante compresas de calor, que así aumentaríamos la temperatura corporal. Razones para aplicarlo: también es utilizado para efectos locales o sistémicos, que ya dijimos. Para efectos locales, que es en sitios o en áreas específicas, y sistémicos, que actúa a nivel de todo el cuerpo u organismo. Aumenta la circulación en la zona del cuerpo en que se aplique, ¿verdad? Entonces va a aumentar el proceso de circulación, va a favorecer a que exista una circulación en donde se aplique, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo hay algún tipo de dolor, que entonces, o algún tipo de lesión que por ejemplo sea causado por una mala circulación, se va a colocar la aplicación de calor, ¿verdad? O se aplica calor para favorecer esa circulación, porque como hay una vasodilatación es más fácil que fluya el riego sanguíneo. En ocasiones la secreción de una herida abierta forma costras al utilizar compresas húmedas calientes. Entonces, en el caso del frío hablábamos de que va a retrasar ese proceso en el que exista secreción. Y en el caso de calor, cuando ya hay una secreción y es una herida abierta, cuando colocamos estas compresas calientes, se van a formar costras, ¿verdad? Entonces va a cesar esa secreción. Entonces, si se dan cuenta, la aplicación de frío es un tanto preventivo, y la aplicación de calor ya es como tal en un proceso en que ya está presente esta afección, esta secreción o este proceso inflamatorio. Utilizamos de igual forma, en este caso tenemos bolsas de agua caliente y también compresas de agua caliente. Entonces, las bolsas de agua caliente, pues necesitamos bolsas de hule que contengan 2/3 partes de agua caliente, un cobertor o toalla y vaselina. Entonces, las bolsas de hule es la que ustedes veían acá, y yo creo que todos en algún momento la han visto, ¿verdad? Entonces, es una bolsa de hule que tiene un orificio, ¿verdad? Una abertura por la que introducimos el agua caliente. Entonces, esa bolsa de hule necesitamos un cobertor o toalla y vaselina. Y ahorita vamos a ver para qué nos sirve la vaselina. Hay que realizar el lavado de manos. Vamos a llenar la bolsa con agua caliente y la vamos a tapar, asegurando que no haya ninguna fuga, ningún escape de agua. Y entonces ahí rectificamos de una vez que la bolsa esté funcionando, ¿verdad? Que no tenga ninguna fuga, que no tenga algún tipo de orificio por el que pueda escaparse el agua. Y vamos a proteger las bolsas con el cobertor o toalla, que de igual forma, ya sea en la aplicación de frío o aplicación de calor, necesitamos colocar cobertores para que no tenga contacto directo con la piel del paciente, porque entonces así evitamos algún tipo de quemadura, ya sea por frío o calor, o algún tipo de incluso alergia o alteración en la integridad cutánea a causa de esta aplicación. Entonces, nosotros aplicamos el frío o calor para fines terapéuticos, pero entonces hay que evitar cualquier otro tipo de factor para causar enfermedad, que es un principio también de enfermería. Después de protegerlo, entonces llevamos el equipo junto al paciente, vamos a descubrir el área indicada y le colocamos la bolsa envuelta, ¿verdad?, en el cobertor o en la toalla. Colocamos cómodamente al paciente, igual hay que preguntarle, ¿verdad?, en qué posición se siente cómodo, y también hay que tomar en cuenta el estado físico del paciente, ¿verdad?, si se puede movilizar o si no puede hacerlo. Vigilar lesiones locales de la piel. Si hay algún tipo de lesión, hay que evitar colocarlo sobre de. Ahora, si ese es el lugar en el que queremos aplicar el calor, pues por supuesto que lo colocamos sobre y envuelto, ¿verdad?, en el cobertor o toalla correspondientemente. Si la piel, después de aplicar ese calor, si la vemos enrojecida, vamos a aplicar vaselina, ¿verdad? Porque es hasta cierto punto normal que mi paciente presente piel enrojecida, ¿verdad? Porque estamos aplicando calor. Pero entonces, si por algún motivo presenta esto, le coloco vaselina para disminuir ese enrojecimiento, ¿verdad? Ese tipo de alergia al calor. Y hacer las anotaciones, ¿verdad?
realizarle el cuidado posterior al equipo, realizar la limpieza, la desinfección correcta, dejar cómodo al paciente, aprovechar para estirar las sábanas o volver a hacer la cama o la unidad y dejarlo lo más cómodo posible, ¿verdad? Entonces, en todo este transcurso que yo coloqué la aplicación de calor, debo visualizar a mi paciente, cualquier efecto anormal que tenga, y entonces informar inmediatamente al médico si fuera necesario, ¿verdad? Pero entonces hay que tomar en cuenta estas recomendaciones, ¿verdad? Especialmente visualizar cómo es el estado de la piel del paciente después de la colocación de calor o frío. Aparte de las bolsas de agua caliente, ya dijimos, podemos utilizar las compresas, que es el mismo procedimiento que con el agua fría, solamente que sería en agua caliente, ¿verdad? Entonces introducimos en el recipiente, lo exprimimos y lo colocamos en el área a tratar. Pero entonces es el mismo procedimiento, ¿verdad? Simplemente cambia el tipo de acción, es decir, que en uno vamos a utilizar frío y en el otro vamos a utilizar calor. Otro medio por el que podemos administrar calor es mediante una lámpara de calor. Y entonces aplicamos calor mediante esta lámpara eléctrica, ya sea en heridas quirúrgicas, en lesiones, en algún proceso inflamatorio o como fin terapéutico para disminuir algún tipo de dolor, ¿verdad? Para disminuir algún tipo de síntoma también. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son esas lámparas, ¿verdad? Que se acuerdan que les había dicho que pues el nombre que reciben son las lámparas de cuello de ganso, porque pues son largas y tienen un cuello como un ganso, ¿verdad? Entonces por eso se llaman así. Pero este también es un medio para aplicar calor, ¿verdad? Que dentro de sus objetivos está estimular la circulación en el área afectada, como ya vimos. Va a favorecer también a la cicatrización de las heridas y va a fomentar la dilatación de los vasos sanguíneos, que se acuerdan que hablábamos que en algunos casos cuando por ejemplo es muy difícil encontrarle una vena periférica a un paciente, podemos dilatar los vasos sanguíneos mediante la aplicación de calor en una lámpara eléctrica. Pero entonces colocamos directamente sobre el área a utilizar, se van a dilatar las venas y va a hacer que sean más visibles. Entonces, si ustedes han visto, ¿verdad? O si ustedes han estado expuestos al sol cuando están demasiado tiempo en el sol, las venas suelen dilatarse, ¿verdad? Entonces los ven mucho mejor en esa aplicación de calor, ¿verdad? Entonces por eso también fomenta la dilatación de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Porque tiene un efecto vasodilatador y por eso utilizamos también esta lámpara para esos procedimientos, ¿verdad? Pero también para favorecer la circulación y para favorecer la cicatrización en caso de heridas. En el equipo a utilizar, pues necesitamos carro para llevar equipo, algún equipo que necesitemos extra, ¿verdad? La lámpara de aproximadamente 40 voltios, un par de perneras o sábana para cubrir al paciente, porque solamente debemos descubrir el área a utilizar, ¿verdad? Recuerden que solamente el área a utilizar para favorecer la intimidad y la privacidad del paciente. Entonces necesitamos cubrir el resto del cuerpo del paciente y solo descubrimos el área a tratar. Necesitamos un equipo para aseo perineal en caso de episiotomía. Necesitamos realizar este aseo perineal, que de igual forma ya vimos el procedimiento, ¿verdad? Ya vimos un video también de cómo se realiza. Y en el procedimiento entonces vamos a llevar el carro y la lámpara a la unidad del paciente. Vamos a cerrar las cortinas o aislar al paciente, ya sea cortinas, biombos, con lo que contemos, para mantener su privacidad. Si no tenemos cortinas ni biombos, para eso utilizamos la sábana. Entonces cubrimos el cuerpo del paciente y solamente dejamos descubierta el área a utilizar. Nos lavamos las manos, informamos siempre al paciente sobre el procedimiento, para qué vamos a realizar el procedimiento, por cuánto tiempo y qué beneficios tiene para él. Doblamos la ropa de cama para dejar descubierta el área que vamos a aplicar el calor mediante esta lámpara y colocamos al paciente de forma cómoda.
Conectamos nuestra lámpara, la colocamos aproximadamente a 45 centímetros de distancia de la herida o del área a tratar. Podemos o tendríamos que proteger los ojos del paciente para evitar algún tipo de complicaciones o incomodidad por la luz. Entonces podemos colocarle algún tipo de paño o toalla, ¿verdad? Que pueda colocarse él para proteger los ojos. Si es necesario cubrir al paciente con la sábana superior, protegiéndola con un arco. Entonces, como les decía, si es necesario, vamos a cubrir al paciente, ¿verdad? Que regularmente sí es necesario. Solamente dejamos descubierta el área a utilizar, donde está la herida o donde vamos a aplicar el calor. Y el resto, pues, debe estar cubierto con una sábana superior. Controlar el tiempo indicado para su aplicación. Regularmente solamente lo dejamos de 10 a 15 minutos, solamente ese tiempo podemos dejarlo. Y al finalizar desconecto la lámpara, la retiro, la dejo en su lugar. Si solo es con fines terapéuticos, pues arreglo la ropa de cama y me lavo las manos. Si es con fines de tratamiento, es decir, si yo voy a, por ejemplo, canalizar y utilizar la lámpara solo para dilatar las venas, pues entonces ya debo tener ahí mi equipo. Debo tener mi ligadura, debo tener mi angiocat, algodón, esparadrapo, todo lo que necesito para esa técnica. Y entonces, al momento de ya estar dilatada la vena, pues yo procedo a la canalización. Y posteriormente pues ya retiro todo, la lámpara, el equipo que utilicé, lo descarto en el contenedor correspondiente, arreglo la ropa de cama y me lavo las manos. ¿Sí? Que no se les olviden los 5 correctos que ya hemos visto. Los 5 correctos están presentes siempre y debemos utilizarlos en cada circunstancia y en cada una de las técnicas que apliquemos. Entonces siempre hay que recordarlo y tomarlo en cuenta. Entonces, estos son los tipos de